Damos gracias al Señor que podemos tener este tiempo de enseñanza y vamos a continuar con nuestro estudio en el Salmo 73. Entonces, quiero invitarlos a abrir sus Biblias en ese Salmo y que podamos leerlo en esta mañana. Al final vamos a intentar decir hasta el versículo 9 al final de la clase. Entonces, vamos a ver si podemos decirlo de memoria y al final de este curso tenerlo todo memorizado. Entonces leo para ustedes Salmo 73. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los gobierna, los corona. Se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, se mofan y hablan con violencia de hacer maldad. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Cuando las cosas buenas le suceden a la gente mala. Este es el título del libro que hemos tomado para tomar como base este estudio en el Salmo 73. El pecado no confesado, el pecado que no ha sido llevado a Dios para buscar de él perdón, tiene muchas consecuencias y una de ellas es que engendra más pecado. Asaf, el escritor de este Salmo, ha pasado mucho tiempo viendo, contemplando a aquellos que tienen bienes materiales en esta vida y las tinieblas de la envidia han llenado su corazón. Como nosotros recordamos la semana pasada, nosotros dijimos que la envidia está relacionada a uno de los mandamientos, específicamente al 10º mandamiento, no codiciarás. Dios no solamente condena el acto, como matar, como robar, sino también el deseo del corazón, y eso nos habla el 10º mandamiento. Quiero leer para ustedes esta definición de un hombre de Dios llamado Jonathan Edwards. Dice, la envidia puede ser definida como el descontento y desagrado ante la prosperidad y felicidad de otros. Es decir, comparándonos a nosotros mismos con otras personas, nos sentimos descontentos y molestos al ver que prosperan más que nosotros.
Por naturaleza, cada persona ama el primer lugar, la preeminencia, y no puede soportar el hecho de que otros sean superiores en honores o privilegios. El yo debe ser superior a todos. La envidia se manifiesta al rechazar a otras personas simplemente porque son personas prósperas. La persona envidiosa aborrece a su prójimo simple y sencillamente porque su prójimo ha prosperado. La caridad de sus frutos, de Jonathan Edwards. A Asaf le parece, y esa palabra que estoy usando, le parece, porque es lo que a él le parece que está sucediendo cuando él está viendo a los impíos prosperar. Él ve la vida de ellos. ¿Qué ve en ellos? Ve que no tienen ninguna preocupación por su muerte, no tienen ninguna congoja por sus trabajos, logran con creces los antojos del corazón, hablan con mentira, se llenan de soberbia, la soberbia los corona, dice, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Todo esto lo está viendo Asaf y dice, bueno, ¿qué está sucediendo aquí? Es como si no necesitaran de Dios y todo les va muy bien. Y podemos decir que estos pensamientos muchas veces no son extraños a nuestro corazón y a nuestra vida. Muchas veces nos sentimos así. Señor, ¿qué está pasando? Mira cómo el necio prospera, mira cómo el impío logra esto. Y tu pueblo muchas veces con necesidades. Nosotros podríamos decir, y como hablamos en muchas ocasiones, hay una verdadera naturaleza de la prosperidad. Parece que prosperan. Y como dijimos, Asaf posiblemente solo vio un momento de la vida de ellos. Es algo sabido que el hecho de ser rico no le evita a usted las cosas de esta vida. Los ricos igualmente se enferman, tienen preocupaciones, ellos pasan preocupados, a veces no duermen pensando en sus riquezas, sus familias destrozadas. Y Asaf posiblemente solamente vio un momento de eso. Pero eso no, ese sería un análisis meramente humano, porque el análisis que nosotros estamos haciendo es un análisis que tiene que llevarnos a buscar la gloria de Dios y examinar nuestros propios corazones. Entonces no vamos a ir por ese sentido del mundo y hacer un análisis en ese sentido. De hecho, Asaf se hundió en el río de la envidia y tomó de esas aguas, y creyendo que él iba a encontrar alguna saciedad para su alma, más bien él cada vez sentía más angustia al considerar lo que él estaba viendo y cómo esos pensamientos llenaban su corazón. ¿Qué otro pecado ha sido cosechado por la envidia? La insatisfacción. No estoy satisfecho. Yo no sé realmente cuál era la condición económica de Asaf. Lo que podemos saber de los levitas era que el pueblo proveía para los levitas. Yo no sé si Asaf era un hombre rico, si tenía grandes ganancias, la verdad no lo sé. Pero lo que puedo decir es que no creo que haya realmente pasado necesidades económicas o que haya pasado con hambre. Pensemos por un momento, ¿qué hubiera pasado si Dios hubiese dado a Asaf riquezas? Si hubiese tenido grandes ganancias, ¿habría podido opinar de la misma manera? ¿Hubiera su corazón llegado a tener envidia como nos cuenta este salmo, teniendo él riquezas? No es así, porque la envidia igualmente está en el rico. La Biblia nos cuenta de un hombre. Nos cuenta de un hombre llamado el rey Acab. Este hombre envidió una viña de un hombre llamado Nabot, cerca de él, una viña muy hermosa. Él siendo el rey, él teniendo otros lugares maravillosos, él envidió algo que no le pertenecía, algo que le pareció hermoso. Y su esposa malvada hizo todo un plan malvado para hacerse con la viña de este hombre y acabar con su vida. ¿Qué era una de las cosas que molestaba más a Asaf? Que el malvado tuviera riquezas y que los limpios de corazón no tuvieran igual o más que los malvados. Asaf no estaba agradecido con Dios por lo que Dios le había dado a él, sino que miraba con envidia la prosperidad de los impíos.
Entonces, la mentira que alimenta la envidia, perdonen el tamaño, posiblemente algo pasó ahí y se redujo el tamaño. Entonces, ahí nada más son los versos que vamos a ver. La mentira que alimenta la envidia. Este es el capítulo 4 que corresponde al libro que estamos tomando como base. Entonces, dice así, versos 13 y 14, dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Esos son los versos que vamos a analizar en este día. Entonces, lo primero que vamos a ver es un alejamiento del verdadero propósito del servicio a Dios. Un alejamiento del verdadero propósito del servicio a Dios. Ahora que está llegando a la vida de este hombre Asaf, está llegando la duda. Ahora la fe está siendo abatida en este hombre. Asaf se encuentra en un punto de su vida donde consideró si la vida espiritual era algo vano, o sea, sin provecho o sin sentido. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. ¿Es la vida cristiana un engaño? ¿Es la vida cristiana un engaño? Jamás. El evangelio verdadero no engaña a nadie, haciéndole pensar que todo será fácil, que todo irá mejor, y no es así necesariamente. La Biblia más bien asegura que por causa de Cristo las persecuciones y las tribulaciones serán parte del caminar cristiano. Tenemos varios pasajes que nos recuerdan esto. Tenemos Mateo capítulo 5 versículo 11, dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Mateo 10:22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. La Biblia advierte sobre la vida de placeres mundanos y esa prosperidad aparente. Se nos dice que no seamos llevados por el deseo de las riquezas de esta vida, que no nos dejemos cautivar por el amor al dinero, el amor al mundo, el deseo de los ojos o la vanagloria de la vida. Solo el evangelio de la prosperidad es el que promete estas cosas. Ese falso evangelio que pretende hacerles pensar a las personas que por ser cristianos entonces tienen que ser prósperos. El hermano Steve escribía en este libro acerca de una gente, porque no puedo decir que realmente son iglesias del Señor, que tiene un título muy interesante y atractivo: Pare de sufrir. Algunos recordarán ese título. Si este título, Pare de sufrir, se refiere a hallar en Cristo consuelo para nuestros pecados, si se tratara de encontrar en Él el verdadero gozo y la felicidad, estaríamos tan de acuerdo con ese título: Pare de sufrir. Pero no se trata de esto. Se trata de una cuestión meramente material de esta vida, de las cosas que pertenecen a este mundo. Su enfoque es meramente material y no espiritual. Y no estamos diciendo que la vida de pobreza es algo que entonces viene cuando uno es acercado al Señor. No es así. Pero sí se nos llama a una completa renuncia al amor a las riquezas de esta vida para que entonces los tesoros sean hechos en los cielos. A eso nos llama la palabra del Señor. La Biblia nos recuerda en 1 de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. La mentira de la envidia nos hace creer que debemos tener riquezas y abundancia en esta vida porque somos cristianos,
porque Dios es nuestro Padre y Él entonces está obligado a darnos y nosotros a reclamar esas riquezas de orden material. Esa es la mentira que muchas veces hay detrás de la envidia. Señor, en vano he limpiado mis manos, entonces por ser cristiano tengo derecho a que tú me des y yo reclamarte las cosas. Miren qué peligro más grande hay en la envidia. Miren el peligro que puede caer un cristiano cuando sus ojos se van tras estas cosas. La vida de Cristo y sus discípulos que encontramos en la Biblia es un ejemplo de cómo se vive. Se vive con lo necesario. Y debe haber un deseo más de dar que de recibir, de vivir agradecido con Dios, sea la situación que tengamos, contentos con lo que hoy se nos da y anhelar la vida eterna en lugar de la vida temporal. Eso es lo que nos llama la Biblia. No es la generalidad que Dios otorgue riquezas a todos los hombres, son casos específicos. La Biblia nos muestra algunos de ellos. Recordamos a Salomón, mencionamos a Josafat, y son pocos aún también que en medio de las riquezas pueden mantener un corazón de alabanza, de agradecimiento y poniendo su mirada en Dios. Son pocos. No debemos anhelar las riquezas de esta vida. No debe irse nuestro corazón tras estas cosas. Si Dios nos permite riquezas, deberíamos de pensar cómo esto puede servir para el reino de Cristo. Cómo esto puede servir para el avance del Evangelio. Asaf dice verdaderamente, o sea, ya él hizo un análisis y ya encontró la verdad. Vean qué peligro encontramos en la envidia. Vean hasta dónde llega esta mentira de la envidia, porque él ya dice verdaderamente. No, hay una mentira, no es así. No es así. O sea, ya ha determinado que no vale la pena servir a Dios. No veía que los esfuerzos por servir a Dios estuvieran ligados a una mejor vida de comodidad y solvencia económica. La condición de Asaf va en descenso, va bajando por una escalera muy peligrosa. Su fe en Dios, al igual que la confianza en las promesas del Dios al que él dice alabar, están decayendo rápidamente. Dios no pide vasos perfectos para su servicio, pero sí vasos limpios. Vasos limpios. No todos servirán al Señor de igual manera, pero sí con una misma motivación. Dios dará a cada uno capacidades según su bondad, para que algunos le puedan servir públicamente como lo hacía este hombre. Este hombre de la tribu de Leví eran aquellos que habían sido escogidos para servir en el culto público al Señor y debían de andar en un mayor cuidado y ser ejemplos a otros de una vida devocional, de una vida piadosa. Y entendemos que Asaf tenía, por lo menos en otros salmos que de su autoría, que él entendía lo que es realmente estar limpio. Vamos a buscar el Salmo 79:9, que fue escrito por él. 79:9 dice: ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Entonces podemos ver que la teología de este hombre, él entendía que la limpieza no venía por él mismo, sino que venía de Dios, y era Dios quien perdonaba sus pecados, era Dios quien limpiaba su corazón. Él entendía esto, y al leer nosotros el Salmo 73 y este verso que dice aquí el 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, entendemos que no es que realmente él está diciendo que él tenía ese poder para limpiarse. Posiblemente su entendimiento estaba siendo un poco nublado a causa de la envidia. Entendemos de esto que él había buscado la santidad para servir a Dios, que había buscado andar delante de Dios agradándole.
Es lo que entendemos de todo esto. Que andaba a buscar rectamente en los testimonios de Dios y servirle con integridad. Y esto es bueno. Como dije al principio, Dios no busca vasos perfectos, sino vasos limpios. Vasos que con integridad y sinceridad, que no anden en una vida de pecado, quieran servir a Dios. Y entendemos que eso es lo que quiere decir, no que Él era la fuente de su propia limpieza, pero vean cómo su entendimiento podría estar siendo afectado en medio de este pecado de la envidia. Comenta el hermano Henning sobre esto. ¿Por qué ponemos empeño en crecer espiritualmente? Es porque creemos que al hacer las cosas correctamente podríamos influenciar a Dios a que mejore nuestra vida aquí. Interesante, ¿verdad? Vean que puede haber cierta motivación y debemos de pedirle al Señor examinar nuestros corazones. Debemos, a través de la palabra de Dios, examinar nuestros corazones. ¿Cuál es la motivación de querer andar agradable, íntegros delante del Señor? ¿Puede hacer que busquemos alguna recompensa material en esta vida? ¿Que busquemos mover la mano de Dios? Cuidado con eso. El problema era la mentira de creer que por andar en busca de la santidad, eso tenía que representar directamente o automáticamente un bienestar económico, de salud o de algún grado de reconocimiento ante el pueblo. Dios bendice la obediencia, eso es cierto, Dios bendice la obediencia, claro. Podríamos hablar del mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Es un mandamiento que tiene una promesa, ¿cuál es? Los días serán alargados para aquellos que son obedientes y honran a sus padres. Ahora, es la generalidad, muchas veces no, muchas veces Dios no va a permitir eso, pero en la generalidad hay una bendición, hay una promesa para aquellos hijos que son obedientes a sus padres. Un hijo que obedece la voz de su padre y de su madre posiblemente alargará sus días al no caer en peligros o en pecados si sus padres son temerosos del Señor. También nosotros podríamos pensar en una persona que medita constantemente en el Evangelio y la obra de Cristo y aumenta su fe en el Señor. ¡Cuánta bendición es esto! Cuando vienen los dardos del enemigo, tendrá la fortaleza para poder evitar o desviar esos dardos o apagar esos dardos del enemigo. Una persona que crece en el conocimiento del Señor, también es una persona creciendo en la obra de Cristo, en su salvación, va a ser una persona que tiene seguridad de su salvación. Y es hermoso cuando una persona tiene seguridad. Estas son bendiciones que Dios trae a la persona que crece espiritualmente, que se alimenta de la palabra del Señor. Hay bendiciones que vienen a través de esto. Pero nosotros debemos de considerar que en medio del servicio que nosotros damos a Dios, cuidarnos que no esté ligado a un deseo de las cosas materiales, como hoy pasa en muchos hombres que se ponen al frente de iglesias y buscan nada más ganancias deshonestas. Comenta nuevamente el hermano Steven: más importante que el sacrificio es el hombre detrás del sacrificio. Dios mira al hombre antes que aceptar cualquier sacrificio como digno de mérito. Nosotros podemos recordar esto en Caín y Abel, a él y a su ofrenda. Dios mira al hombre y mira la motivación por la cual él da ese servicio o esa alabanza a Dios. Asaf perdió por un momento la meta de la vida cristiana. Olvidó algo muy importante que se dice del pueblo de Dios, que nosotros somos extranjeros y peregrinos, que no nos sujetamos a nada en esta vida, que nuestra morada y tesoro está en los cielos con Cristo. Asaf perdió de vista que todo debe ser para la gloria de Dios y se enfocó en sí mismo. Es algo que nosotros debemos de pedir a Dios que nos libre
que el centro seamos nosotros. No, debe ser el Señor. Debe ser siempre el Señor, no nuestra alabanza. Asaf había procurado buscar al Señor y servirle. Y eso está bien y es agradable y es necesario, con corazón purificado, con manos limpias. Eso es necesario hacerlo. El asunto es la recompensa que alguien pueda querer por esas cosas. Vean la motivación, vean qué peligro hay en todo esto. En segundo lugar, la recompensa de Dios. Quiero decirles, Dios sí recompensa. No debemos omitir eso, pues la Biblia habla de eso. Dice Colosenses 3:24, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Apocalipsis 22:12, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Lucas 12, 42 y 43. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo, al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Hay promesas de Dios de forma general. Dios bendice. Dios es un Dios que trae bendición a su pueblo y recompensa aquello mismo que Él nos pide hacer. Es un Dios bueno para con su pueblo. Es un Dios que bendice a los suyos. Pero el servicio a Dios no puede estar determinado por la espera de alguna recompensa material en esta vida terrenal. Esperar esto, tener esto como confianza, crea una dependencia de las cosas y no de Dios. Vean qué peligro. Porque cuando aquellas cosas entonces faltan, se abandona la obra y el servicio a Dios, porque buscamos la felicidad en las cosas y nuestro gozo en vez de encontrarlo en Dios. Entonces hay un gran peligro en esperar una recompensa material en esta vida, aunque Dios en su bondad recompensa. Más adelante Asaf va a decir en este mismo Salmo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Quiera Dios que realmente ese se convierta en nuestro deseo. Debemos revisar constantemente la motivación del servicio a Dios, la cual debe ser el amor a Dios y saber que un día Dios nos pedirá cuenta por la labor que realizamos. Ese es el motor que motiva nuestro servicio a Dios, el amor a Dios. Pastores y diáconos, los que ayudan en la música, los que enseñan a niños, los que ayudan en el parqueo a acomodar, el que reparte material bíblico un domingo, el que recibe hermanos en la puerta, el que realiza cualquier otra labor visible en medio de la iglesia o aún fuera de ella. Debemos revisar constantemente la motivación del servicio a Dios. Cuidémonos de no caer en decir, en vano he hecho esto. Cuidémonos. No nos agradamos a nosotros mismos, buscamos agradar a Dios. ¿Por qué? Porque ni aún el mismo Cristo lo hizo. Él buscó la gloria de su Padre y no la suya. Cristo no se agradó a sí mismo. No busquemos nuestra gloria, no busquemos nuestra recompensa. En tercer lugar, la envidia nos aleja del valor y propósito de la obra redentora de Dios. Asaf dijo en vano, en vano. Estas son palabras dolorosas. Demuestran que Asaf había olvidado cuál era la razón por la cual servía a Dios, la razón por la cual le había puesto en ese lugar. Algo vano es algo sin provecho, sin valor, sin sentido. Hay un libro en la Biblia que habla mucho acerca de la vanidad. ¿Recuerdan Eclesiastés? Vanidad de vanidades, ¿verdad? Dijo el predicador. Y se menciona mucho, ¿verdad? Esa frase a través de todo el libro. Al final del libro hay una frase muy interesante. Una enseñanza para todos en Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. Pueden buscarlo. Eclesiastés 12, versículos 13 y 14.
Dice así: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda obra encubierta, sea buena o sea mala. ¿Con qué motivación haces las cosas? ¿Con qué motivación? ¿Con qué motivación oras, lees la Biblia, te congregas, te conectas para ver un culto? ¿Con qué propósito deseas servir en la enseñanza de los niños o estar entre los que ayudan en la transmisión? ¿Con qué propósito deseas un matrimonio? ¿Con qué? ¿Por qué deseas ese empleo? ¿Será nada más para un reconocimiento? Teme a Dios sobre todas las cosas. Dios traerá toda obra a juicio. Dios no pasa por alto la motivación. Todo deseo egoísta, todo aquello que es en contra de Dios será desechado. Aún la tarea más sencilla debe pensarse sobre cuál es la motivación por la cual yo sirvo a Dios. ¿Por qué lo haces y para qué lo haces? La primera motivación que debe considerar todo creyente es que todo lo debemos hacer para la gloria de Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Asaf comenzó a poner su mirada en sí mismo y no en Dios. Olvidó en primer lugar que él mismo no podía hacerse limpio, y en segundo lugar mantenerse delante de Dios no era en sí un mérito suyo, sino la gracia de Dios sobre él. La gracia de Dios sobre él. Vamos a considerar estos pasajes que están ahí. Dice 1 Corintios 15:10, dice el apóstol Pablo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Por qué Asaf estaba ahí sirviendo a Dios? Por la gracia de Dios. No era por un mérito propio. No era por un mérito propio, era por la gracia de Dios nada más. ¿Por qué tú estás aquí sirviendo a Dios? Por la gracia de Dios. No es por tus capacidades, no es por tus habilidades. Es por la gracia de Dios, simple y sencillamente. Y en esa gracia de Dios entonces nos esforzaremos. Pero es por la gracia de Dios. Debemos de cuidarnos de nuestras motivaciones. También, como ya lo dijimos hace un momento, Asaf no podía hacer limpio su corazón. Todos estos hombres que vivieron en el Antiguo Testamento tenían una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza de un Redentor. La promesa de alguien que vendría y limpiaría completamente sus pecados. Nosotros encontramos esta verdad en Hebreos capítulo 9, versículo 14. Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El deseo de ellos era tener totalmente un corazón limpio. Aquellos sacrificios nada más miraban hacia aquel que un día vendría, que sería el Señor Jesucristo. Entonces todos estos hombres debían de considerar que la limpieza de su alma, la limpieza de su corazón estaba en aquella promesa de un Salvador, la cual hoy nosotros tenemos por algo completamente verdadero. Colosenses capítulo 1, versículo 22. Es otro pasaje que nos recuerda esta verdad. Colosenses capítulo 1, versículo 22 dice: en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros sin mancha, santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Todo inicia en Dios y todo termina en Dios y no en nosotros. La salvación es una obra completa de Él. No es para nada una capacidad de nosotros, sino la misericordia de Dios. Nada en este mundo podría dar al hombre la limpieza del corazón y las manos, solo el sacrificio de Cristo. Una limpieza completa, ser presentado sin mancha delante de el Señor. Envidia dio a luz la insatisfacción, dio a luz una falsa confianza en sí mismo, e hizo que comenzara a alejar su mirada de su Salvador, el cual le había dado todo lo que el mundo no puede dar. Cuando volvemos atrás, cuando miramos al mundo,
y anhelamos lo que Él es o lo que tiene, debemos estar seguros de algo, que eso es vano y que la vanidad ha comenzado a entrar en nuestros corazones. Cuando usted comienza a mirar al mundo y anhelar lo que tiene el mundo, la envidia, la vanidad ha entrado en su corazón. Cuidado con este pecado. En cuarto lugar, un corazón angustiado por la envidia. Volvemos entonces al Salmo 73, versículo 14. Dice, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Ahora la envidia ha llevado a este hombre a otra situación también difícil, la desesperación de su alma. Vean la desesperación del alma que está en este hombre. Todo el día agobiado, todo el día pensando, su mente comía, iba a dormir y pensaba en lo mismo. ¿Por qué los impíos son prosperados? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué allá? Mira cómo logran con creces los anhelos de su corazón. Mira cómo parecen que no tienen congojas por su vida, nada, se ven prósperos. ¿Qué está pasando? Y todo eso estaba en el corazón de este hombre. Ya no podía ni cumplir aquello que Dios manda para su pueblo. Dice la palabra de Dios en el Salmo 1:2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Ahora ya eso no está en su corazón. No podía meditar en eso. ¿En qué estaba meditando? En ese pecado. Desesperado por lo que él estaba viendo. Vean cómo esto estaba en su corazón. Vivía en angustia, vivía intranquilo, considerando la aparente felicidad de estos impíos. Y cómo parecía que Dios estaba recompensando a estas personas. Él habla como si estuviera siendo castigado. Una pesada carga sobre su alma. Podemos imaginar a Asaf con un semblante caído, a un hombre que podía estar deseando en este momento casi abandonar el servicio a Dios ya. Ya casi deseando, ¿para qué? ¿Para qué todo esto? Mejor ya no servir a Dios. Estaba comenzando a creer que le iba a ir mejor lejos de Dios, viviendo como aquellos que no piensan en agradar a Dios, ya que de igual modo están tranquilos. Vean hasta dónde este pecado de la envidia ha llegado hasta la vida de este hombre. El verdadero creyente tiene una lucha. El dolor por el pecado es algo que el mundo no entiende. Podemos ver en este hombre una lucha, sí. Recordemos que este hombre es un creyente de Dios. Y hay una lucha en su alma. El verdadero creyente, aún en medio del pecado, no puede estar tranquilo si es del Señor. Hay una lucha, un dolor, una angustia por el pecado. Nosotros recordamos a David cuando dijo lo siguiente: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Hay una angustia, aún en medio del pecado. Asaf está en una lucha interna de mente y de corazón. Una ansia por comprender y encontrar una salida. Y nosotros vamos a ver que Dios le va a dar una salida. Dios le va a dar una salida en medio de este pecado. Y vamos a verlo más adelante, no en esta mañana. Pero ahora él está en medio de este torbellino. Para terminar, en esta mañana nosotros debemos de considerar que hasta este momento Asaf está luchando sus fuerzas. Está luchando con sus capacidades. Nosotros como cristianos nunca debemos luchar en nuestras capacidades. Luchamos en el poder del Espíritu Santo. El Señor nos ha dado los medios para esta lucha. Para cómo luchar con estos ataques del enemigo. No en su razonamiento, sino en la palabra de Dios. Nuestra esperanza está en Dios y que Él es bueno para este pueblo. Un gran hombre de Dios como lo fue Asaf. Uno usado por el Señor para escribir salmos, fue seducido por el pecado de la envidia. Debemos de pedirle al Señor y confiar en el Señor, que el Señor nos libre de la envidia. Y
cuidarnos de cómo comenzó este pecado. ¿Cómo comenzó? Poniendo la mirada en los impíos. Oh Señor, libra de que mi mirada y mi corazón esté puesta en las cosas de esta vida, en la prosperidad aparente del impío. Oh Señor, líbrame de ese pecado, que no lleguemos a tener envidia, que odiemos el pecado, que nos aleja de nuestra comunión con Dios y nunca anhelar el camino de los malos, sino confiar en las promesas del Señor. Decía Eclesiastés 8:12, aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo yo también sé que le irá bien a los que temen a Dios, los que temen ante su presencia. Promesa de Dios, confianza en Dios. No sabemos por cuánto tiempo Asaf estuvo en esto, pero dice que muchas mañanas estuvo en esto. No sabemos. Vean, no se considere que a usted este pecado no le puede atacar. A cualquiera. Atacó a Asaf. Cualquiera de nosotros puede ser atacado como un pecado como este. Tal vez usted en este momento está siendo atacado por este pecado. Le puedo decir, hay salida en Dios. Hay salida en el Señor. Hay quienes han pensado que lo mejor es dejar todo y dejar de servir a Cristo porque están pasando una situación difícil. No olvide esto, Dios es bueno para con su pueblo. Nunca lo olvide. Dios es bueno para con su pueblo. Pídale al Señor que le libre de pensamientos como estos, de pensar que en vano he servido al Señor. No hay mejor rey que Cristo y un día Él dará la recompensa a los suyos. No es en vano servirle y amarle. Vamos a tratar de decir los primeros 9 versículos del Salmo 73. Vamos a intentar decirlos. No crean, yo también he hecho mi esfuerzo, pero a veces siento que se me van algunas partes. Vamos a tratar de decirlo. Entonces, Salmo 73 del 1 al 9. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se visten, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan mentira, con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Entonces vamos a seguir estudiando este Salmo 73. A las 10:15 volveremos con el resto del culto. Que el Señor les bendiga.